Hola, ¿qué tal? En este caso, Machine Simulator vuelve a sorprendernos mostrándonos lo que sería un encoder. Entonces, esto lo ha hecho con uno de los trabajos, concretamente el 27, un nuevo trabajo, que vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, está basado en un encoder. Entonces, bueno, tiene aquí la detección de botellas, y según el tipo de botellas, pues nos va a ir a salir por la línea 1, por la línea 2 de salida, o nos las va a tirar. La azul sale por la línea 1, la negra por la línea 2 y la transparente continúa por la línea 3, digamos, o por la salida. Bien, ¿esto cómo lo hace? Pues esto lo hace de la siguiente forma. Tenemos en primer lugar, aquí hay una fábrica, digamos, de botellas que periódicamente nos está lanzando una botella de tres posibles tipos que hay definidas. Entonces, estas botellas llegan a este punto en donde las detecta una fotocélula y a su vez las detecta una cámara de visión. Esta cámara nos va a dar un número en función del tipo de botella, y con este a la vez, concretamente en el programa veremos cómo lo hace, a la vez que detecta el número, va a inicializar el valor que tiene en el encoder, y con el encoder va a saber cuándo llega la botella a la posición que tiene que llegar para ser sacada de la cinta. Es decir, para las botellas azules contará un número de cambios en el encoder, y para las botellas negras otro número de cambios. Y si es una botella transparente, la obvia y continúa directo. Entonces es algo que, bueno, el encoder nos permite de una forma simple conocer en qué lugar nos encontramos con cada uno de los productos, en este caso con cada una de las botellas. Eso sería una aplicación. Después, bueno, tenemos encoder de varios tipos. Normalmente se basan en la posición. Los encoder son unos codificadores que te indican la posición en donde se encuentra. El encoder lo que se hace es colocarlo físicamente de una forma robusta, digamos, o sólida, mejor dicho, de una forma sólida, acoplado al sistema que pretendemos medir. Y en función de lo que queramos medir, vamos a usar un tipo de encoder u otro. Tenemos normalmente, por la forma de detección, tenemos encoder según el sensor, que puede ser óptico, magnético, inductivo o capacitivo. El óptico pues sería pues mediante una serie de agujeros o ranuras y una fotocélula que tiene que ser muy rápida, por supuesto, pues nos indica la posición en donde se encuentra. Pues, por ejemplo, un disco que está totalmente, digamos, codificado. Ese sería el óptico. El magnético pues sería lo mismo, pero pues con un imán, digamos, ¿vale? Con detección por campo magnético. Y luego en cuanto al inductivo y el capacitivo, pues son pues por detectores inductivos o capacitivos que llevan, en función del material con el que esté hecho el propio encoder. El encoder puede ser lineal o rotatorio.
En el encoder lineal podemos encontrarnos encoder incremental, que normalmente suele ser óptico, o encoder de cuadratura. El encoder de cuadratura es un encoder más completo que nos daría la posición, la dirección y la velocidad del movimiento. Y el encoder absoluto pues puede ser de una sola vuelta o multivuelta, depende. Y después tenemos, igual que el encoder lineal, pues tenemos el encoder rotatorio, que nos indicaría en lugar de posiciones lineales, posiciones angulares. Después tenemos también que podemos tener la posición absoluta o la posición relativa, o medir, digamos, el cambio de posición. Y las medidas pueden ser de tipo de desplazamiento lineal, angular, o podemos calcular la velocidad lineal o angular, o podemos utilizarlo también como contador. En las aplicaciones en donde se utilizan los encoder, pues puede ser en robótica, cualquier proceso que requiera controlar una posición o velocidad, sea lineal o angular. Cuando falla la tensión en el caso de un encoder absoluto, pues comienza desde donde estaba. Si es un encoder relativo, comienza desde cero. El funcionamiento del lineal suele ser un disco conectado a un eje giratorio, en donde se detecta en un punto la posición del disco, y esta posición del disco nos da los bits, porque digamos el encoder puede ser de una resolución o de otra, de un número de bits o de otros. Normalmente los encoders suelen ser de mucha precisión. Los datos pueden darlos los encoders de varias formas, por comunicación o por una serie de bits. Yo me he encontrado lo más habitual es por una serie de bits. Entonces tú lees los bits y con esto tienes los encoders. Bueno, entonces vemos cómo funciona la máquina. Hemos visto un poco de teoría de los encoders así por encima, dando un repaso a lo que existe. Y ahora vamos a ver el tema de la programación de esta máquina. Bueno, hemos entrado en el editor, abrimos la máquina, que es la 27, y vamos a entrar en la programación de la máquina. Esta es la máquina, como hemos visto, en donde tiene una cinta de entrada. Aquí se generan las botellas, aquí las detecta por fotocélula que pasa botella y por la visión que está en la parte superior el tipo de botella. Y después aquí nos encontramos con dos elementos, dos brazos manipuladores, digamos, para sacar las botellas de la cinta. Entonces lo que hacemos es contar como la distancia es proporcional al encoder siempre, a las diferencias que nos da el encoder, pues lo que hacemos aquí es contar con las distancias que hay desde que lee la botella del tipo que sea hasta donde la tiene que sacar, sea en el caso de un tipo de botella o de la otra. Entonces esto lo hace con el Conveyor Belt 1, que es la cinta esta primera, la segunda realmente, ¿vale? En donde aquí tenemos la fase A y la fase B del encoder. Nos está dando dos bits, el bit A y el bit B. Entonces, con estos dos bits, con ellos, como sabemos, 2 bits nos dan hasta 4 posibles números, porque sería 2 elevado a 2. Si fuese de 4 bits sería 2 elevado a 4 y nos daría 16, con 3 nos daría 8, con 5 32, con 6 64 y así sucesivamente.
Entonces depende del tipo del encoder, pues vamos a tener una serie de número de bit u otra. El más simple sería con un solo bit, que nos contaría, digamos, las vueltas que está dando el disco que está sujeto al propio encoder, y el encoder que a su vez nos transmite el movimiento, en este caso sería de la cinta. El encoder aquí estaría colocado normalmente en un rodillo. Depende del uso que le demos, podemos colocarlo en el rodillo tractor o en el rodillo que es acarreado, o sea que es vamos, que no tracciona, sino que es loco, digamos. Bueno, y eso sería lo que es el encoder. Aquí en este caso nos da 2 bits. Entonces vamos a ver lo que es la programación. En el código gráfico no tenemos nada y lo tenemos todo programado en el script. Entonces en el script, en el general no tenemos nada, de forma que nos va a permitir a nosotros hacer el programa en el PLC para el siguiente video tutorial, que haga aproximadamente lo que hace el programa en esta máquina, el demo. Entonces vamos a estudiar este programa. En primer lugar hay una declaración de las salidas digitales. En segundo lugar una declaración de las entradas digitales. Después una declaración de las entradas analógicas. Y ya después hay una declaración de las variables globales, en donde tenemos el contador del encoder, digamos absoluto. Después 2 pilas, una primera pila para las botellas que se sacan por la primera cinta, que como hay menos botellas, pues la pila es de 3 elementos, lo que quiere decir que no va a haber nunca más de 3 botellas entre la detección de la botella y la salida de la botella a la cinta. Y la segunda pila son 5 elementos, lógicamente, pues porque está un poco más lejos de la detección de la botella. Después, bueno, en estas pilas ya veremos cómo lo guardamos. Después están el número de botellas sacadas de cada tipo, índice 1 y 2, o sea, para el tipo 1 y para el tipo 2. Podríamos colocar también el número de botellas del tipo 3, que no le aplicaríamos encoder, pero para contabilizarla serviría. Y después tenemos la secuencia de las pilas, ¿vale? Que esta es la parte, digamos, crucial de cómo se hace. Vamos, de las pilas no, la secuencia de lo que es la sacada, la extracción de la botella a la cinta de salida. Entonces yo aquí tengo lo primero, que inicializo las 2 pilas, ¿vale? Y les pongo en el elemento 0 pongo un -1, que quiere decir que no tengo nada, ¿vale? Y así sucesivamente, lleno las pilas con -1. Posteriormente activo de forma permanente, desde el inicio, desactivo, o sea, activo la cinta y la cámara de visión. Después, en el main, ya calculo los flancos de subida y de bajada. Aquí sería flancos de subida de los 2 bits del encoder y flancos de bajada de los 2 bits del encoder. ¿Para qué calculo estos flancos, o para qué se calcula en Machine Simulator estos 2 flancos? Estos 2 flancos es para calcular cuando ha habido un cambio en el encoder. Entonces, un cambio de tipo 1 sería, pues por ejemplo, cuando no encuentra el bit B y el bit A
ha pasado a flanco ascendente. El cambio 2 significa cuando el bit B lo encuentra y cuando además el bit A ha cambiado a descendente. El cambio tipo 3 es cuando encuentra el bit A activo y el bit B ha tenido un flanco ascendente que se ha calculado aquí. El cambio 4 cuando el bit A está a 0 y el bit B ha tenido un flanco descendente. Bien, entonces cuando se ha producido un cambio de cualquiera de los 4 tipos, el contador del encoder lo incrementa. Con lo cual ya tenemos una posición. O mejor dicho, un conteo. ¿Vale? Y X conteos nos dirá que nos hemos desplazado lo que sea. Entonces, cuando termina de leer aquí la botella mediante la cámara de visión, mira si es del tipo 1 la botella o es del tipo 2. Aquí en V se guarda el tipo, o sea, lo que es la lectura analógica de la cámara de visión. Si es del tipo 1, entonces en el índice del... Antes he dicho contador, no era contador, era el índice para las FIFOs. ¿Vale? También podríamos tener contadores. Eso sería aparte. Entonces, el índice de la FIFO 1 le dice que va a tener que sacar la botella cuando se encuentre en la posición actual del encoder, el contador del encoder, más 39 cuentas más. Es decir, la distancia que hay desde que se detecta la botella, desde que se detecta el tipo de botella con la cámara hasta que tiene que sacarla el brazo, son 39 cuentas de lo que sería el encoder. Y pasa a la siguiente posición. Esta posición irá desde el principio de la FIFO hasta el final. No va a incrementar más porque se decrementará, o sea, se incrementa cuando metemos nueva botella en la pila FIFO y se decrementa cuando la sacamos. Entonces, bueno, si es del tipo 2 hace lo mismo pero con la botella 2 y lógicamente como está más lejos, pues son 68 veces tiene que cambiar el encoder para que haya llegado desde la detección de la botella hasta el punto de salida. Una vez hecho esto, chequeamos la FIFO 1 y chequeamos la FIFO 2. Al chequear la FIFO 1 y la FIFO 2, lo que vamos a hacer es que cuando llegue a donde le hemos memorizado en la FIFO, lo que es el encoder, porque sería la lectura actual del encoder más tantas posiciones más 68 en este caso. Entonces, cuando llegue, lo que vamos a hacer es sacar la botella de la cinta en donde está a las cintas de fuera. Entonces, vamos a ver, aquí en primer lugar, espera a que llegue la botella al punto de salida, es decir, que en la FIFO, en el índice 0, es decir, el primero que ha entrado en la FIFO, que llegue al encoder a que valga lo que le hemos dicho aquí. ¿Vale? El encoder va incrementando de forma automática o lo vamos incrementando como hemos visto arriba, cada vez que hay un cambio en el encoder, que en este caso es de 2 bits el encoder. Bien, nos podría, en este caso
podríamos haberlo hecho con un encoder de 1 bit incluso. Bien, entonces cuando llega a la FIFO 1, lo que hace es parar la cinta para poder recoger la botella bien, y hacemos una rotación de las FIFOs, decrementamos el índice para que no se nos vaya de la pila, para que nos esté apuntando siempre a la última posición libre, y ponemos la secuencia de sacada de la cinta, de la botella hacia las cintas de salida a 1. Entonces aquí estamos esperando en función del número de secuencia. Cuando es 1, que es al principio, lo primero que hacemos aquí es bajar el brazo. Con esto lo que hacemos es bajar el brazo, activamos el eje vertical. Esperamos aquí a brazo abajo. Una vez que ha llegado el brazo abajo, pasamos a la secuencia 2. En la secuencia 2 lo que hacemos es esperamos a que nos indique cuando la botella puede ser succionada, es decir, cuando el brazo haya bajado y se encuentre con la botella. Entonces lo que hacemos es succionar la botella y setear el tiempo a 300 milisegundos, es decir, a 3 décimas de segundo. Y cambio de fase o de etapa, o llamémosle como queramos llamarle. Está esperando las 3 décimas de segundo, y una vez que pase las 3 décimas de segundo cambiamos a la siguiente etapa. En la siguiente etapa sube la botella de la cinta, la coge de la cinta y la ha subido porque está succionándola. Entonces subiendo el brazo, porque bajar es verdadero, o sea, es activar, con lo cual lo desactiva y sube el brazo, y espera a que verticalmente el brazo esté arriba. Y entonces, una vez que está arriba, pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, aquí lo que hace es sacar el brazo, porque lo activa con True, y está esperando a que el brazo esté afuera. Y una vez que está afuera el brazo, pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, como vemos, es muy sencillo. Lo que hace es bajar el brazo, porque activa el brazo vertical, y espera a que el brazo esté en posición abajo. Una vez que está abajo, pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa lo que hace es soltar la botella, es decir, el take lo pone a false. Entonces suelta la botella e inicializa el temporizador a 200 milisegundos, que serían 2 décimas de segundo. Y pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa espera que haya pasado esas 2 décimas de segundo, y una vez que ha pasado, pasa a la siguiente etapa. Y en la siguiente sube el brazo, a su vez mete el brazo adentro y espera brazo dentro. Una vez que el brazo esté dentro, pone en marcha de nuevo las cintas e inicia un nuevo ciclo de la botella 1 para sacar la botella 1. Con la botella 2 es exactamente igual, ¿vale? Lo que pasa pues que la FIFO es más larga, pero el funcionamiento es exactamente igual, y ya se termina el programa. Bueno, pues hemos analizado el programa y creo que queda poco más en este vídeo. En el siguiente ya lo que haremos será programarlo con TIA Portal, y bueno, y a ver qué es lo que nos sale. Esperemos que como mínimo vaya igual de bien. Bueno, pues espero que les haya gustado. No sé si las explicaciones de lo que es un encoder, tipos de encoder y tal, les puede servir. Yo he utilizado varios tipos de encoder para medir
varias cosas, pues posición, velocidad, posición lineal, posición angular. He medido en posición con encoders absolutos, con encoders relativos, en fin, los he tocado un poco, lógicamente, porque llevo más de 30 años en el mundo de la industria, de la programación industrial, entonces pues es normal que con estos años pues te toque un poco de todo, ¿no? Bueno, pues espero que el vídeo les haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.